23 centímetros que se coloca de forma vertical. ¿Qué es un chasis? Un chasis es una especie de tabla rígida y hermética que se coloca en la espalda o en el abdomen del paciente, dependiendo si es AP o PA, la proyección, y ahí es donde, digamos, se captura la imagen, ¿listo? Entonces, para hablar de, digamos, de los parámetros de calidad, la proyección idealmente debe incluir el diafragma, la parte superior y también la sínfisis púbica, ¿listo? Puesto que tenemos que ver también estructuras o, digamos, el gas en la pelvis o el gas que llena la ampolla rectal, puesto que esto es un factor importante. Debemos incluir ciertas líneas grasas, ¿sí? Las líneas grasas más importantes son las preperitoneales que se encuentran en los flancos. Ya vamos a ver de dónde vienen, por qué se producen, y las líneas grasas de los psoas, de los músculos psoas. La distancia foco-placa va a ser de 1 metro. El rayo se va a centrar a la altura de las crestas ilíacas, otros dicen que 1 centímetro por encima de las crestas, y se va a tomar idealmente en apnea luego de expiración. Las proyecciones básicas, ¿cuáles van a ser? AP en supino y una PA, o también puede ser AP en bipedestación. ¿Listo? Entonces, estas son las dos proyecciones básicas con las que nosotros contamos. Esto es lo que todos los días se hace en un servicio de radiología. Tengamos en cuenta que eso también se va a hacer de forma portátil en pacientes críticamente enfermos, pacientes que no se pueden movilizar. Esta es la proyección inicial, AP en bipedestación, como les digo, puede ser también PA. Lo que estamos observando acá es el tubo de rayos X, aquí es la fuente donde se originan los rayos X, se disparan pues hacia el paciente, atraviesan el cuerpo del paciente y en la parte posterior es donde está el chasis que les digo que captura la imagen. Lo mismo estamos observando en la imagen de la derecha, el AP, es una proyección AP pero en decúbito supino. Observen ustedes cómo hacia la parte posterior tenemos pues toda esta que es la mesa del aparato de rayos X, y acá abajo es donde va el chasis que captura la imagen, y posteriormente podemos digitalizar esas imágenes y subirlas a un sistema de visualización que es un sistema PACS. Algo fundamental en las radiografías de abdomen van a ser las proyecciones no dependientes, ¿sí? ¿Qué son las proyecciones no dependientes? Aquellas proyecciones en las cuales nosotros vamos a generar básicamente que el líquido, ¿sí? Vamos a establecer un nivel entre el líquido y el aire, ¿sí? Queremos que el líquido se vaya hacia la zona de declive del cuerpo, en este caso de la cavidad abdominal, y el aire suba, generando niveles hidroaéreos. ¿Esto por qué es tan importante? Porque en la medida que nosotros visualicemos niveles hidroaéreos, y 2, aire libre en cavidad abdominal, son hallazgos críticos que definen el manejo de estos pacientes, ¿sí? Puesto que si tengo un paciente con una obstrucción intestinal, el manejo cambia por completo, y más aún si el paciente tiene aire libre y sospecho pues una perforación de víscera hueca. La primera proyección o posición radiológica no dependiente va a ser la bipedestación. Si el paciente no se puede poner de pie, lo colocamos sentado, como estamos observando acá. Vean ustedes, aquí en la parte de atrás va el chasis que les digo. Esto de atrás acá se llama UCI o rejilla antidifusora. Y si el paciente no se puede no se puede sentar porque está muy comprometido, pues lo que hacemos es una proyección en decúbito lateral izquierdo con rayo lateral. Vean acá en la parte, déjenme, yo coloco el láser. En la parte derecha de la pantalla estamos viendo el tubo de rayos X. Entonces el rayo va en esta dirección, atraviesa el cuerpo del paciente, llega a la parte posterior donde se encuentra el chasis y obtenemos la imagen, ¿sí? Básicamente, ¿qué queremos? Que el líquido, si hay líquido en la cavidad, se vaya hacia la zona de declive, y el aire, si es lo que estamos sospechando, se vaya hacia arriba, ¿listo? Si el paciente definitivamente no es capaz de estar de pie sentado y tampoco en decúbito lateral izquierdo, pues se hace esta proyección que es un decúbito supino con rayo translateral, ¿listo? No movilizamos al paciente para nada, simplemente le levantamos los brazos y el rayo viene en esta dirección, y tenemos aquí el chasis, que es donde chocan los rayos X, y hacemos la adquisición. A la izquierda tenemos una placa en la cual no tenemos unos adecuados parámetros de calidad. Observen ustedes que pese a que vemos ambas cúpulas diafragmáticas en la parte superior, hacia inferior no estamos viendo la sínfisis púbica adecuadamente, entonces estamos perdiendo información valiosa. En la parte derecha tenemos incluidos las cúpulas diafragmáticas, y vean ustedes cómo alcanzamos a ver la sínfisis púbica. Esto es una radiografía con parámetros de calidad. Tenemos que ver las líneas grasas de los psoas, las líneas grasas preperitoneales que están en los flancos. Este no es el mejor ejemplo, pero ya las vamos a ver más adelantico. Entonces vamos con la primera pregunta, ya la voy a activar para que entren y puedan contestarla. Entonces, ¿cuál de las siguientes no es una indicación de la radiografía de abdomen? A, sospecha de obstrucción intestinal, seguimiento de cuerpo extraño, valorar ascitis o nefrolitiasis. Ajá. Entonces aquí estamos viendo en tiempo real cómo contesta la gente. Y claramente
Listo. Entonces, muy bien. El 88% dice que valorar ascitis no es una indicación de radiografía de abdomen simple. Listo. Entonces, muy bien, muchachos, esa es la respuesta correcta. La ascitis o el líquido libre en cavidad peritoneal nosotros lo valoramos idealmente con ecografía. Listo. Si ustedes tienen un paciente, pongamos un ejemplo, con una malignidad de abdomen, una mujer, un tumor, un cáncer de ovario, eso produce muchísima ascitis y tienen la sospecha clínica de ascitis, una sobredistensión abdominal, onda ascítica positiva, pídanle eco, listo, así vamos a ver la ascitis y si es susceptible o no de drenaje. Si es un hígado cirrótico, por ejemplo, hacen mucha ascitis, igualmente. ¿Para qué nos sirve a nosotros la placa de abdomen? Esto es de lo más importante de la charla, listo, y si se van con esto, quedo muy contento. Primero, sospecha de obstrucción intestinal, ¿sí? Si tienen un paciente con la clínica de obstrucción intestinal, el primer examen que deben realizar es radiografía de abdomen, ¿sí? Ya vamos a ver cómo esto, ya finalizando la charla, les voy a mostrar cómo esto es un poco controvertido, ¿sí? Pero en términos prácticos, si digamos ustedes no están en un segundo o tercer nivel donde tengan disponibilidad de tomografía y tienen acceso a una radiografía de abdomen, háganla, listo, y traten de utilizar lo que les dije, proyecciones no dependientes, ya sea que el paciente esté de pie, sentado o un decúbito lateral con rayo horizontal, listo. Evaluación y seguimiento del cuerpo extraño, esto es fundamental en los pacientes pediátricos que con frecuencia van a deglutir de forma incidental cuerpos extraños, ¿sí? No solo para visualizarlo, sino además para hacer el seguimiento del cuerpo extraño, ¿cierto? Para ver cómo se va moviendo pues, en el tracto gastrointestinal, si lo que se va a dar es un manejo expectante. La exploración previa a estudios contrastados, siempre que vamos a hacer un colon por enema, una serie de vías digestivas altas, un esofagograma, debemos contar con un estudio simple antes. La evaluación de sondas y drenes, ¿sí? Los pacientes que tienen sondas nasogástricas, sondas avanzadas, los pacientes que tienen drenajes pues, a cavidad, los pacientes que tienen nefrostomías, colecistostomías, los evaluamos inicialmente con placa abdomen simple. El neumoperitoneo, digamos que lo dejo aquí no de primero porque el mejor estudio sin duda de radiología convencional para ver neumoperitoneo es la radiografía de tórax en bipedestación, listo. Y hacemos especial énfasis en las cúpulas diafragmáticas, ver aire debajo de las cúpulas. Y los cálculos renales, digamos que son una indicación que históricamente está descrita, pero pues esto poco a poco, se utiliza con menos frecuencia debido pues al advenimiento de la tomografía, especialmente del Urotac. Lo primero que vamos a valorar en la radiografía es el patrón de distribución de gas, ¿listo? El gas va a crear un contraste natural con los tejidos que lo rodean. Nosotros en radiología siempre buscamos el contraste, ¿sí? Hacer que se pierda, digamos, que los tonos de grises no sean uniformes. Nosotros queremos romper ese tipo pues que no sean uniformes los tonos de grises y siempre queremos contraste, que algo blanco esté al lado de algo negro para poder diferenciar estructuras. En este caso el gas es un contraste negativo. El contraste negativo es aquel que tiene menor densidad o atenuación que los tejidos que estoy evaluando. Ejemplos clásicos del contraste negativo, el gas y el agua. Listo, muchachos. El ejemplo clásico del contraste positivo, pues el medio de contraste, listo, ya sea oral o ya sea endovenoso, que es tiene mayor densidad. Entonces, el aire lo podemos encontrar al interior de la luz, que es donde debe estar, o en la cavidad, que es totalmente patológico. Las asas solo serán visibles si contienen gas, listo, muchachos. Usualmente nosotros no vamos a ver las asas de intestino, las asas delgadas, porque típicamente no van a contener gas, o en pequeña cuantía. Siempre tenemos que evaluar el estómago, el intestino delgado y el colon. Tengamos en cuenta que en el estómago, nosotros encontrar niveles hidroaéreos siempre debe hacer que prendamos las alarmas, pero encontrar un nivel hidroaéreo en el estómago es algo perfectamente normal, a menos de que la cámara gástrica esté francamente distendida, ¿sí? ¿Eso para qué nos sirve? Cuando vemos un nivel hidroaéreo en el estómago, pues sabemos que la proyección fue no dependiente y pues el paciente probablemente estuvo en bipedestación, ¿sí? Si nosotros acostamos el paciente, pues el líquido se distribuye en toda la cámara gástrica y no vamos a ver nivel hidroaéreo. Eso es muy importante, muchachos. Regla 369, una regla práctica para que se acuerden de la dilatación de asas. Las asas de intestino delgado hasta 3 centímetros, ¿sí? Otros de 3 centímetros en placa simple, hay otros que dicen que hasta 2.5 centímetros en tomografía, pero 369. El colon hasta 6 centímetros, a excepción del ciego, ¿sí? El ciego es la porción de mayor calibre que hay en todo el colon, ese aguanta hasta 9 centímetros, ¿sí? Cualquier dilatación de colon que supere los 10 centímetros
otros hablan de un poco más, ya se considera crítica, ¿sí? Entonces, una dilatación de más de 10 centímetros en un contexto clínico apropiado, pilas, porque probablemente sea un paciente que vaya a requerir atención inmediata. Entonces, lo primero es el colon, listo. Como les decía, debe medir menos de 6 centímetros. El ciego menos de 9 centímetros. Recuerden pues que el ciego va a estar en el hipocondrio derecho. Se caracteriza pues porque aquí a partir, digamos, de su aspecto inferior es donde está el apéndice vermiforme, el apéndice secal, pues, la mayoría van a ser retrosecales, o sea, por detrás del ciego. Puede contener heces, por supuesto, veamos, estamos observando en este caso en la radiografía del lado derecho de la pantalla, como hay heces en todo el marco cólico del lado derecho, colon transverso, y también vemos un poco de materia fecal, pues, aquí en el lado izquierdo. La materia fecal tiene este aspecto heterogéneo como puntiforme, ¿sí? ¿Sí? Y la localización es predominantemente periférica, tiene austras, las austras son fundamentales, ya se las voy a mostrar bien qué son y cómo nos ayudan las austras a diferenciar las asas gruesas de las asas delgadas. El colon ascendente y descendente tienen una posición constante, ¿sí? O sea, ustedes siempre en condiciones normales van a encontrar el colon ascendente a la derecha fijo y el colon descendente a la izquierda fijo, ¿sí? O sea, la posición no va a ser muy variable. ¿Y esto por qué? Porque son órganos retroperitoneales, o sea, se encuentran recubiertos por peritoneo y adosados a la pared posterior de la cavidad abdominal, ¿listo? Mientras que el transverso y el sigmoides pueden tener una posición sumamente variable. ¿Por qué? Porque tienen meso, ¿listo? Entonces, siempre que una víscera abdominal tenga meso o tenga mesenterio, va a ser móvil. Por eso el apéndice es móvil, porque hay mesoapéndice, ¿listo? Y la posición del apéndice puede variar en la cavidad y no puede tener apéndices retrosecales, pélvicos, preileales, etc. Aquí observen cómo se delimita, estamos delimitando todo el colon, en este caso con rojo. Vean ustedes la posición constante, como les decía, del lado derecho, del lado izquierdo. Este es un colon relativamente normal. Uno se acostumbra a la imagen anatómica de las figuras de Netter, pero créanme que la anatomía es muy variable en cada persona, muchachos. Y lo otro es el colon sigmoides. El colon sigmoides, ese sí que tiene morfologías y longitud muy variable. Puede haber colon sigmoides redundantes que son francamente alargados y dan muchas vueltas, y eso a veces confunde cuando uno interpreta los estudios. Esto es un colon por enema. Inicialmente colocamos contraste oral, se coloca el contraste endorrectal por un enema de contraste. Vean cómo posteriormente se le insufla aire al paciente y se logra esta delimitación tan detallada pues de las paredes del colon. Observen ustedes que aquí estamos observando las austras. Las austras son como estos bolsillos de mucosa, y entre ellos se encuentran los pliegues australes o pliegues semilunares, listo. El colon viene plegado, ¿por qué? Porque realmente el colon es más largo, ¿sí? Pero resulta que hay unas estructuras que son las tenias, la tenia coli, son 3 tenias coli que son más cortas que el colon. Entonces lo que hace el colon para adaptarse a estas tenias que hacen parte pues de la serosa, pues de la parte más externa de la pared del colon, le toca arrugarse como un acordeón y por eso adopta esta forma, ¿listo? Entonces, las asas delgadas, menos de 3 centímetros, por la regla de 3, 6, 9, solo se visualizan si contienen gas. Esto es clave, la localización es mucho más central. Entonces, si en algún momento ustedes tienen, digamos, dudas si las asas que están viendo dilatadas son de colon o asas delgadas, vean la localización. Si son predominantemente centrales, probablemente intestino delgado, hay una obstrucción de intestino delgado. Si son más periféricas, pienso mucho más en que sea una obstrucción del colon, listo, lo cual es clave. ¿Por qué? Porque las obstrucciones de intestino delgado se les puede dar manejo médico, ¿sí? Puede haber manejo expectante, descomprimiendo al paciente, todo, sonda nasogástrica, reposición hidroelectrolítica, pero si ustedes tienen una obstrucción de colon, pilas que eso es una urgencia quirúrgica, listo, muchachos. Y aquí tenemos las válvulas conniventes. Al igual que las austras, digamos que las austras son estas líneas que están perpendiculares al eje largo del asa. Vean que la austra no alcanza a cubrir todo el espesor del asa, toda la circunferencia, ¿sí? Se queda hasta por acá y acá desaparece y acá arranca otra vez. Mientras que las válvulas conniventes, aquí en azul les estoy esquematizando pues lo que serían las asas delgadas, vean que son de localización central, eso es clave. En la periferia del colon, los de localización central, las asas delgadas. Y en este caso, este paciente tiene tiene una dilatación pues difusa de asas delgadas, y coloco la radiografía para que vean las válvulas conniventes. Listo, las válvulas conniventes son eso, repliegues de la mucosa del intestino delgado
que van perpendiculares al eje, pues al eje largo del asa y van de lado a lado, de pared a pared, ¿sí? Cubren toda la circunferencia, todo el espesor del asa, y así es como las podemos diferenciar de las austras, ¿sí? Tengan en cuenta que si un paciente está muy dilatado, si tiene una patología muy, digamos, muy crónica o algo muy crítico, las asas se pueden dilatar tanto que uno se pierde, ¿sí? Queda prácticamente perdido y a veces diferenciar asas delgadas de gruesas se vuelve un reto. Les decía de las líneas grasas, eso es fundamental, las líneas grasas preperitoneales que observan en los flancos. Entonces, aquí es importante sobre las densidades radiológicas, tengamos en cuenta que nosotros tenemos unas densidades básicas, pues, de lo más denso a lo menos denso. Lo más denso es el metal, un proyectil de arma de fuego, por ejemplo, eso se ve francamente denso. Las prótesis, por ejemplo, las prótesis de cadera, las artrodesis, todo eso. Posteriormente sigue el hueso no es tan denso como el metal, pero sí es muy blanco. Posteriormente tenemos pues los tejidos blandos, el agua, y lo menos denso que podemos encontrar pues va a ser el aire, pero entre el aire y el tejido blando tenemos la grasa. Entonces, esto es grasa, es estas líneas negritas que vemos acá, y en tomografía se ven de la siguiente forma. Reconstrucciones coronales de tomografía, este paciente acá tiene ascitis también, y vean las líneas grasas que van alrededor de la cavidad. ¿Listo? Están o sea, están dentro de la cavidad peritoneal, entre las vísceras y los músculos pues, de la pared abdominal. Son importantes, ¿por qué? Porque son una prolongación del espacio, de los espacios pararrenales posteriores. Los espacios pararrenales posteriores hacen parte del retroperitoneo, por lo tanto, si yo tengo un proceso que digamos, inflamatorio neoplásico del retroperitoneo, por ejemplo, una pancreatitis, recordemos que el páncreas está en el retroperitoneo, si tengo algún otro tipo de, digamos, de patología inflamatoria, pues estas líneas grasas se borran, se pueden borrar de forma bilateral o unilateral, listo. Las flechas esquematizan que otras líneas grasas que ya vamos a ver más adelante, que son las de los psoas, y acá tenemos catéteres WJ bilaterales, con extremos distales pues acá en la pelvis, menor en la vejiga. Entonces, las líneas grasas de los psoas, y ustedes observan en la imagen de la izquierda, vean acá tenemos los músculos psoas, son de morfología triangular, si ustedes ven tienen una base que va hacia caudal, y el ápex apunta pues hacia cefálico, ¿sí? Aquí con esta lineecita los van a ver mejor. Ahí están, líneas grasas, entonces alrededor de los psoas hay grasa, entonces eso nos da el contraste entre lo que es el tejido blando del músculo y la grasa que hay alrededor. También los músculos psoas son retroperitoneales, ¿listo? Que eso no se les olvide. Entonces, si se me borran las líneas grasas del psoas es porque tengo algo en el retroperitoneo. El caso de la derecha es el de un paciente que tenía una aneurisma de aorta abdominal y una ruptura que posteriormente se contuvo. Vean las líneas grasas del psoas acá absolutamente perdidas. Comparen esto con esto, ¿sí? O sea, no tenemos esa definición, entonces es digamos, un punto o un tip bueno para tener en cuenta al momento de valorar las estructuras. Aquí vemos pues material de osteosíntesis, artrodesis pues de la columna lumbar baja. Las siluetas viscerales son muy importantes, ¿cierto? Digamos pues que pues para esto, la tomografía en parte ha ido desplazando pues a la radiografía para valorar ciertas estructuras, pero sin duda si lo que queremos es ver cuerpos extraños, obstrucción intestinal, o también neumoperitoneo en un contexto adecuado, pues tenemos que pedir placas de abdomen, listo. Vean las siluetas viscerales, tenemos la silueta del hígado, demarcada en azul. Recuerden pues que el hígado tiene un lóbulo hepático derecho e izquierdo, el lóbulo hepático izquierdo va a cruzar la línea media, eso es normal. Podemos tener un lóbulo hepático derecho muy largo que llega hasta la pelvis, eso se llama el proceso de Riedel, si eso en mujeres jóvenes es relativamente frecuente, no confundirlo con hepatomegalia, y aquí vemos pues la silueta visceral, en este caso del vaso, pues en el hipocondrio izquierdo. Las siluetas renales, observen ustedes pues que aquí, cuando nos la muestran, la ve más fácil, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la silueta renal de este lado, la silueta renal del lado izquierdo. Muchas veces pues el gas que se interpone no la hace tan evidente. E importante, ¿por qué? Porque si ustedes llegan a ver imágenes calcificadas aquí, al interior de la silueta renal, lo primero que hay que pensar es en cálculos renales, ¿cierto? Las calcificaciones pueden ser patológicas o iatrogénicas, y hay que diferenciar entre densidad cálcica y metálica, eso es importante, porque si la densidad metálica probablemente sea un dispositivo externo que le pusieron al paciente o material quirúrgico. Y ojo, porque los cuerpos extraños no siempre van a ser radiopacos, listo. Entonces acá tenemos en el lado izquierdo una radiografía de abdomen. Vean ustedes que tenemos una calcificación globular de contornos bien definidos. Vean la densidad de esto, es muy similar al hueso y se encuentra al interior de la silueta renal de este lado.
Esto consiste pues en una nefrolitiasis del lado izquierdo. Vean cómo se ve bien la línea grasa del psoas de lado y lado, esto ya no se les va a olvidar nunca. Y en la imagen de la derecha estamos observando también imágenes calcificadas, pero que siguen la morfología de los sistemas colectores renales, tanto de la pelvis como de los cálices. Esos son pues cálculos coraliformes que pues se hacen evidentes en la radiografía de este paciente. Igualmente dan acá la silueta renal de este lado, la de este no se distingue también, pero pues se asume uno pues que está en esa topografía. Los flebolitos, importantes, son hallazgos bastante, es un hallazgo muy frecuente. Flebolito quiere decir que una piedra en la vena, ¿sí? Una calcificación de la vena. Esto es, digamos que se ve con bastante frecuencia en la pelvis de los pacientes. En otro contexto uno puede pensar, digamos, si uno ve lesiones hipervasculares con flebolitos, uno debe considerar malformaciones vasculares específicamente venosas, y eso es importantísimo. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con cálculos, es lo más importante, se evalúa mejor en TAC y hay dos signos importantes, que es el anillo de tejido blando alrededor de la calcificación. O sea, si está dentro del ureter, pues ustedes ven tejido blando alrededor, que es el ureter inflamado cubriendo el cálculo. Y el signo de la cola de cometa, que lo ves en la vena cuando son flebolitos verdaderos, que es como una colita que se desprende de la calcificación y es básicamente la vena inflamada o calcificada. Pero pues en mi experiencia personal, lo mejor que uno puede hacer es seguir el ureter desde su origen en la pelvis renal y seguirlo hacia abajo. Cuando tengan un urotac, hagan el ejercicio, se van hasta abajo y si ustedes ven la calcificación en el trayecto del ureter, eso es una ureterolitiasis, listo. Los cálculos biliares también se pueden ver pues en radiografía. En este caso vemos una radiografía de columna lumbar. Vean ustedes pues que en la topografía del hipocondrio derecho se ven estas calcificaciones. Esto corresponde a cálculos. Es importante, ¿por qué? Porque en radiología tener proyecciones ortogonales es clave, es fundamental. Entonces vean ustedes que si uno ve únicamente la lateral, uno incluso se podría aventurar a decir que esto está como en la aorta, ¿sí? Si ven la aorta acá calcificada de localización prevertebral. Recordemos también que la aorta es retroperitoneal, eso es importante. Por eso, cuando en el caso de ahorita el paciente tenía esa ruptura contenida, se borraban las líneas grasas de los psoas, porque la aorta es una estructura retroperitoneal. Y aparte de eso, tiene otro hallazgo chévere, que es esta fractura por compresión axial aquí a la altura de L1. Bueno, otras clasificaciones que podemos ver en las placas, en este caso estamos observando una radiografía de pelvis, son los miomas calcificados. A diferencia de los flebolitos son mucho más pequeños, de contornos muy bien definidos y la calcificación es muy uniforme, mientras que en los miomas la calcificación se ha escrito como de este tipo en crispeta o en popcorn. Entonces, cuando dan este tipo de calcificaciones que son más heterogéneas, puntiformes, como con áreas calcificadas y otras respetadas, en la pelvis de una señora, miomas calcificados, díganlo pues sin pensarlo dos veces. Las calcificaciones del páncreas, siempre que tengan calcificaciones pancreáticas, considerar la posibilidad de una pancreatitis crónica, ¿listo? La pancreatitis crónica, aparte de las calcificaciones pancreáticas, se cursa con esteatorrea y diabetes, ¿listo? Esa es la tría de la pancreatitis crónica para que la tengan en cuenta. Y siempre que tengamos un paciente pediátrico, considerar la posibilidad de una fibrosis quística, ¿listo? Porque esos pacientes pueden hacer este tipo de manifestaciones. Los cuerpos extraños, esto es vital, muchachos, esto es del día a día, esto está, el que vaya a trabajar en pediatría, quiera ser pediatra, etcétera, tiene que familiarizarse con esto. Los cuerpos extraños, digamos que lo más frecuente que uno encuentra son las monedas, eso es bastante frecuente. Les quiero dar un tip, o algunos tips clave respecto a esto. Inicialmente las radiografías que se solicitan son de cuello, de tórax y de abdomen para evaluar cuerpos extraños. En el caso de que tengan un objeto, una moneda, ¿sí? Vean la densidad de la moneda, claramente metálica, mucho más blanca que el hueso. Y si ustedes ven en la proyección AP la moneda así, o sea, ven la moneda, no la ven pues a lo largo, sino que la ven así redondeada, es porque la moneda está en el esófago. Listo, o sea, muy probablemente la moneda se encuentra en el esófago, o sea, el paciente se la tragó, la deglutió. Pero si ustedes en la proyección AP ven la moneda así como la están viendo acá, o sea, no la ven redondeada, sino alargada, lo más probable es que la moneda esté en la vía aérea, o sea, en la tráquea. ¿Listo? Entonces, eso es un tip importante para que lo tengan en cuenta.
Otro cuerpo extraño que es fundamental reconocer es estas, son las pilas, las baterías estas que son planas, y hacer la diferenciación o no confundirlas con las monedas. Vean ustedes que la moneda es uniforme, pues la densidad, mientras que acá tenemos este halo un poco más radiolúcido al interior, que es pues este borde que tiene la pila. Esto es fundamental que lo reconozcan. ¿Por qué, muchachos? Porque esto hay que sacarlo ya. Esto no puede esperar a que salga, pero esto no. ¿Listo? Cuando tengan una pila, sucede que como el esófago es una estructura que está permanentemente colapsada, si las paredes del esófago se colapsan sobre la batería, eso puede generar un circuito cerrado y producir quemaduras. Eso también tiene sustancias muy corrosivas, pueden tener cadmio, pueden tener mercurio y producir no solo quemaduras eléctricas, sino químicas, y estamos hablando pues de pacientes muy pequeñitos. Entonces, una moneda da espera, una pila se tiene que sacar inmediatamente, ¿listo? Entonces, de una interconsulta pues con gastro para endoscopia y recuperación de cuerpo extraño. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces, aquí se las voy a activar. La pregunta es, si esta radiografía es normal, ¿sí o no? Esperamos un segundito. No, listo. Esta radiografía, veamos qué hizo la gente. Bueno, el 100% dice que no es normal. Muy bien, muchachos. Entonces, como les había dicho previamente, los cuerpos extraños, no todos los cuerpos extraños son radiopacos, ¿listo? Entonces, este es un paciente de la vida real. Esto también lo van a ver frecuentemente si trabajan en urgencias. Los cuerpos extraños no solo se degluten, también entran al cuerpo por otras vías. Entonces, en este caso, el paciente tenía una botella de plástico alojada en el recto. Y si usted está de afán, está trasnochado o está que va para la casa, pues dice, no, pues eso es la ampolla rectal con aire y realmente el paciente ahí tiene pues una botella. Listo, entonces recuerden, los cuerpos extraños no siempre van a ser radiopacos, listo. Esta es una paciente femenina de 60 años con dolor abdominal y distensión. Entonces, ¿qué les parece esta, muchachos? ¿Esta radiografía es normal? ¿A todos les parece que es anormal? ¿Estamos de acuerdo? ¿A alguien le parece normal? ¿Ya no? Bueno, entonces, listo. Estamos viendo unos hallazgos. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el hallazgo principal en esta radiografía? Entonces, tenemos las siguientes opciones: aneumoperitoneo, dilatación de asas delgadas, dilatación del colon, ausencia de gas distal. El principal hallazgo en esta placa, ¿listo? Déjenme, listo, aquí estoy viendo sus respuestas. Dilatación de asas delgadas, dilatación de colon son como las más taquilleras, ¿listo? Entonces la mayoría acertó, muchachos, es una son asas delgadas. Entonces aquí hay 3 puntos, o sea, 3 criterios para uno decir que son asas delgadas dilatadas. Primero, me voy a dilatar, me voy a volver a la placa para mostrarles con el puntero. Entonces, primero, la distribución central, están en el centro. Estas asas son delgadas, deben ser delgadas, ¿listo? Segundo punto, tienen estas rayitas perpendiculares que van de lado a lado, válvulas conniventes, ¿listo? Segundo punto. Y tercer punto, este era un poco más fino, vean lo que hay acá al ladito. Esto, muchachos, es el colon del descendente, colapsado, casi colapsado. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una obstrucción del intestino delgado, entonces, hacia anterógrado de la obstrucción, o sea, de la obstrucción hacia arriba, todo se dilata, de la obstrucción hacia abajo, pues todo se colapsa, listo, eso es clave. Y ese es el principal hallazgo cuando, si más adelante hacemos tomografía, eso es clave, la zona de transición. Pasar de un área de asas dilatadas a un área de asas colapsadas, esa zona de transición me dice, aquí es donde está el problema, aquí es donde está la obstrucción, ¿listo?
Entonces, este es un ejemplo bien, bien chévere, bien bonito. Sigamos pues. Bueno, entonces aquí la mayoría le dio dilatación de asas delgadas, muy bien. Y a esa paciente teníamos que eso era una proyección en un decúbito supino AP, pero posteriormente le hacemos la proyección no dependiente, que esa no nos puede faltar, la colocamos de pie y vean lo que pasa. Vemos múltiples niveles hidroaéreos, ¿sí? Entonces, esto siempre va a ser patológico y ya vamos a analizar cómo interpretar los hallazgos de una posible obstrucción intestinal, en este caso, pues niveles hidroaéreos, dilatación de asas, etc. Entonces, la obstrucción de intestino delgado corresponde al 12 al 16% de las admisiones hospitalarias por dolor abdominal. El manejo puede ser tanto médico como quirúrgico, a diferencia de una obstrucción del colon. ¿Listo? La obstrucción de alto grado, estas son 4 definiciones que es importante que las tengan en cuenta. Cuando decimos obstrucción de alto grado es porque no hay paso de absolutamente nada de líquido ni de gas por la zona de obstrucción. Importante, muchachos, para la vida. Los pacientes obstruidos pueden tener deposición, ¿sí? Ellos dicen, tengo una deposición, que sea, y pueden tener unas heces, digamos, son como muy equivalosas, o unas heces, o una diarreíta, y el paciente dice, tengo deposición. Lo que un paciente obstruido nunca tiene son flatos, listo. Si un paciente no tiene flatos, pilas, porque probablemente se obstruyó. La obstrucción parcial, como su nombre lo indica, es porque hay paso de alguna cantidad de líquido o gas a través de la obstrucción. La estrangulación es cuando hay un compromiso del riego sanguíneo y hay riesgo de isquemia, necrosis y perforación. Y la obstrucción en asa cerrada, esto es muy importante, y esto ocurre cuando el asa se obstruye en 2 puntos diferentes de su curso. ¿Listo? Entonces es como si el asa hiciéramos una especie como de tornillo con el asa dándole vueltas, entonces se atornilla sobre sí misma, y es el ejemplo típico de los vólvulos. ¿Listo? Entonces esto es muy, digamos, es algo urgente. ¿Por qué? Porque el asa tiene una obstrucción en 2 puntos, esa asa ciega o asa cerrada que hay se empieza a llenar de líquido, acumula mucho líquido, gas, y hace isquemia de forma pues mucho más rápida que una obstrucción que no es de asa cerrada. Entonces, hallazgos, los más importantes. Si estamos primero en supino o en prono, o si el paciente está en decúbito lateral o de pie. Lo primero es encontrar las asas delgadas dilatadas. Si miden más de 3 centímetros, de una decimos que están dilatadas. ¿Listo? El estómago sobredistendido también es un hallazgo que nos puede ayudar. El intestino delgado dilatado de forma desproporcionada al colon también favorece una obstrucción de intestino delgado. El stretch sign es algo, digamos, tiene que ver con las válvulas conniventes, y es algo parecido al signo del collar de perlas, y ocurre cuando el asa se obstruye, como no hay paso del líquido, el asa se va llenando de líquido y quedan burbujas de aire atrapadas entre los pliegues de las válvulas conniventes y dan la apariencia como de un collar de perlas. ¿Listo? Entonces ya les voy a mostrar un ejemplo. El abdomen sin gas, como les digo, si el abdomen se llenó de líquido, no hay paso de nada, pues se pierde todo el gas y ustedes ven un abdomen blanco. También el signo del pseudotumor, ya vamos a ver un ejemplo. Y si estamos con el paciente de pie o en decúbito lateral, los múltiples niveles hidroaéreos. Eso es clave. Por eso siempre, muchachos, insistirles con lo de las proyecciones en bipedestación. ¿Cuándo son importantes los niveles? Cuando son niveles largos, que midan más de 2.5 centímetros. ¿Listo? Por ejemplo, en este nivel, larguísimo, ¿listo? Este también seguro mide más de 2.5 centímetros. Otra cosa importante, si tenemos una misma asa, vean la que les estoy señalando, y tiene 2 niveles a diferente altura, eso sí que es sugestivo de obstrucción intestinal mecánica, muchachos. Y el collar de perlas, sí, ese ya se los voy a mostrar. Principal diagnóstico diferencial de una obstrucción mecánica, el hilio. ¿Listo? El hilio dinámico, por cualquiera que sea la causa. Posoperatorio, trastorno hidroelectrolítico, paciente séptico, paciente pues politraumatizado, con trastornos neurológicos. ¿Cómo los diferencio? Es muy sencillo. Aquí solo tengo dilatadas las asas delgadas, listo, y tengo estos hallazgos. Mientras que en un hilio voy a tener una dilatación más o menos uniforme, tanto de asas delgadas como de asas gruesas, y el aire se va hasta abajo, ¿sí? Vean que este paciente por acá distalmente no se le ve aire, pese a que no incluimos, pues,
lo que les digo, pues de la calidad de las placas, en este caso no lo cumplimos, pero el paciente con un milio va a tener gas en todo el tracto gastrointestinal y vamos a tener dilatación tanto de asas del gas como de colon. Vean ustedes otro ejemplo. Tenemos pues en este caso la posición en decúbito supino y observen ustedes que tenemos dilatación de asas y posteriormente colocamos al paciente de pie y vean múltiples niveles hidroaéreos, múltiples niveles largos de más de 2.5 centímetros. Vean que acá tenemos un nivel acá, si seguimos esta asa llega como hasta por acá y hay otro nivel. No hay absolutamente nada de gas distal, no es un paciente obstruido, listo. Y el signo del collar de perlas es esto. Vean ustedes cómo aquí este es el borde superior de una asa que está llena de líquido y esas son burbujas de aire atrapadas en las válvulas conniventes, forma ese signo clásico. El pseudotumor o la pseudomasa es cuando tenemos las asas llenas de líquido, de localización central y dan la apariencia como si esto fuera, por ejemplo, usted no ve y probablemente una masa. Pero damos contraste oral y vean que no es ninguna masa, sino que simplemente son las asas francamente distendidas. Eso es un algoritmo para el manejo imagenológico, pues, o saber, digamos, cómo solicitar las imágenes en caso de que ustedes sospechen, pues, obstrucción intestinal a partir de los hallazgos clínicos. No me voy a detener en esto, pues, porque la charla queda grabada. Y acá tenemos otro casito. Paciente de 78 años, dolor abdominal y desorientación. ¿Listo? Paciente, pues, que está un poquito desorientado, difícil de evaluar. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿cuál es el hallazgo principal en esta radiografía? A, dilatación de asas delgadas, B, dilatación del colon, C, neumoperitoneo, D, calcificaciones patológicas, E, ascitis. Contesten ya, por favor. Espérate, yo me vuelvo acá. Listo. Bueno, no muchachos, están volando muy bien. Tiene dilatación del colon, ¿sí? Localización predominantemente periférica. Vemos austras. Y vamos con la siguiente pregunta del mismo caso. Entonces, ¿cuál cree que sea el diagnóstico, muchachos? ¿Mm? Sigan votando, por favor. Bueno, aquí estamos un poco más divididos, ¿sí? Entonces, parece listo, muy chévere. Listo. Entonces ya vamos a ver, ya les voy a mostrar los hallazgos. Y vamos a ver, el 48% dijo válvulo de sigmoide, 24% tumor de válvula ileocecal. Listo. Entonces, devolvámonos para ver los hallazgos y ya seguimos con la charla, listo. Entonces, muchachos, ¿cuáles son los hallazgos principales? Dilatación de asas gruesas, listo. Vean ustedes esta asa de localización claramente periférica, ¿sí? Síganla acá. Vean ustedes que aquí esta asa tiene este pliegue, no lo vemos llegar hasta el otro lado, esto probablemente sea una austra, pero la localización periférica me está diciendo que esto es el colon, listo, ¿sí? Y muy bien aquellos que dijeron vólvulo de sigmoides porque era efectivamente lo que tenía esta paciente. Caso de la vida real, ¿sí? Pasó, no en el militar, pero pasó por acá. Paciente que llega, obviamente es un anciano, difícil de evaluar, llega en delirium probablemente, le colocan enemas inicialmente, ante la no mejoría, pues ya después el paciente hace una franca sepsis y les toca pasarlo a cirugía y encuentran un vólvulo de sigmoides. Signo clásico de la radiología, el signo de grano de café. Esto que ustedes están observando acá es el colon sigmoide extremadamente dilatado. Esto alcanza un diámetro transverso de más de 10 centímetros claramente, lo cual es una dilatación crítica. Vemos que en la parte central está la aposición de las dos paredes del sigmoides y el ápex apunta, el ápex de esta asa, vean, esta es una y esta es otra. El ápex apunta hacia el hipocondrio izquierdo, puede apuntar al hipocondrio derecho, pero esto es clásico de un vólvulo de sigmoides. ¿Por qué les pongo este caso? Primero, porque es de la vida real, y segundo, porque esto es para correr, esto es de manejo quirúrgico, ¿sí? Y el diagnóstico está en la placa.
A este paciente no habría que hacerle tomografía, bueno, se podría, pero con esta placa ya está el diagnóstico. Niveles hidroaéreos en el colon, vean esto. Ya les voy a explicar por qué son tan importantes y más si uno los ve en el colon. Listo. Entonces, cuando tengan una sospecha de obstrucción de estas, de colon, hay que pensar si es una obstrucción o una pseudoobstrucción, porque uno en el colon puede tener pseudoobstrucciones. La obstrucción mecánica es una emergencia quirúrgica, la radiografía de abdomen es el método diagnóstico inicial. Con tomografía queremos establecer o confirmar un diagnóstico y determinar la causa. Siempre recuerden eso, que cuando uno pide tomografía es para saber cuál es la causa de la obstrucción de mi paciente, ¿sí? Si yo tengo en la tomografía una zona de transición, por ejemplo, tengo una obstrucción de asas delgadas, tengo una zona de transición y no veo la causa, o sea, veo claramente la zona de transición en TAC, pero no veo la causa, esos son bridas, con toda seguridad. Las bridas no se ven por TAC, muchachos, listo. Fíjense eso también de mensaje para la casa. Las bridas no se ven por TAC, uno ve la zona de transición. Y obviamente, si el paciente tiene antecedentes quirúrgicos, pues con mayor razón. Esto del enema más bien poco se usa, eso es más que todo anecdótico. Y este algoritmo, pues ahí se los dejo para que lo revisen juiciosos, es cuando tenemos dilatación difusa del colon, listo, que mide más de 6 centímetros. ¿Qué es la primera pregunta? De saber si la obstrucción es mecánica o no lo es. Si es mecánica, tratar de determinar la causa. La gran mayoría, o sea, el grueso de la etiología de la obstrucción del colon va a ser el cáncer, o sea, la malignidad del cáncer de colon, el vólvulo, como vimos en el caso previo, puede ser de sigmoides, de ciego, de transverso, la diverticulitis, si tenemos una obstrucción de intestino delgado, siempre consideren adherencias, tumor o hernias, si es obstrucción de intestino delgado. En esas tres causas está más del 90%, en esas tres etiologías está más del 90%. Pero si es de colon, consideren todas estas posibilidades. Si es una subobstrucción, toca mirar cómo están las austras y la pared. Si usted tiene pared gruesa y perdió las austras y es un paciente crítico, maluco, es un megacolon tóxico de diferentes causas, toca buscar la causa y manejar ese paciente de forma inmediata. Si tiene dilatación de asas delgadas asociadas, ¿qué habíamos dicho? Hilo adinámico. Pero pilas, porque si usted tiene un paciente que tiene solo dilatación de asas gruesas, no tiene alterada la pared, no tiene alteradas las austras, no tiene dilatadas las asas delgadas, y usted no encuentra el por qué tiene el colon así, eso se llama síndrome de Ogilvy, y es algo que antes llamaban obstrucción funcional o pseudoobstrucción de colon, pero tengan eso en la cabeza para que un día estos sugieran el diagnóstico y quedan pues como unos reyes, ¿listo? Descrestan a todo el mundo con ese diagnóstico. Entonces la placa en vólvulo de sigmoides, ¿por qué es tan importante? Porque hay unos hallazgos clásicos, el diagnóstico es evidente hasta en el 90% de los casos. ¿Qué vamos a ver? Dilatación del sigmoide, se pierde la obstrucción, se ubica el sigmoide en la línea media como vimos ahorita y la punta se va hacia el hipocondrio derecho o izquierdo. ¿Listo? Signos clásicos, el grano de café, el pico de pájaro cuando uno le pone contraste y este que se llama el signo de la exposición norte, que es básicamente, es muy específico, eso sí, radiológicamente es muy específico. ¿Y en qué consiste? En que ustedes ven el sigmoide claramente dilatado por encima del nivel del transverso. Eso es diagnóstico ya de un vólvulo de sigmoide. Obviamente uno se acostumbra como a ver el grano de café así, pero vean pues todas las morfologías que pueden aceptar, pues que puede adoptar, se puede ver así un poquito más acostado, pero siempre lo más importante es eso, ver una asa francamente dilatada, de localización central, pérdida del patrón austral, con una raya opaca en la mitad, que es la aposición del sigmoides. Y este es otro caso, este sí es del hospital militar. Vean que este paciente era un paciente muy grande, era un paciente muy ancho, muy distendido, y no se pudo hacer la placa en una sola proyección. Tocó colocar dos chasis, o sea, un chasis arriba horizontal y otro abajo. Entonces vean que tenemos asas periféricas francamente dilatadas, no tenemos gas distal, tenemos niveles hidroaéreos, colocamos al paciente de lado y ¿qué tenemos? Niveles hidroaéreos. No parece haber pneumoperitoneo, listo. Es una placa compleja, pero posteriormente le hacemos el topograma y ¿qué tenemos? Nuestro signo de grano de café, listo. Este paciente se le hizo tomografía, si quieren pues más, pues, en otra ocasión hablamos de TAC, y vean ustedes lo importante de las ventanas. Tenemos una ventana de tejidos blandos acá a la altura de la emergencia pues, de la arteria mesentérica superior, vemos la franca dilatación de asas del colon, vean ustedes cómo se ven de bonitas las austras y los pliegues australes, veanlos acá.
Y vean que cuando le ponemos la ventana de pulmones, tiene unos francos niveles isoaéreos. ¿Por qué son tan importantes en el colon? Porque le dice a usted que el proceso es de instauración muy aguda, ¿sí? Que eso se instauró de forma rápida. O sea, fue tan rápido que no le dio tiempo al colon de absorber esta agua, de volver la materia fecal y formó un nivel. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cuál es el hallazgo más relevante de esta placa? Mírenla bien. Opción A, neumoperitoneo, cardiomegalia, obstrucción intestinal, dilatación de esas delgadas o dilatación de esas gruesas. Pero ya se las habilito. Creo que ya está habilitada. A ver. ¿Están contestando o no? Doctor, está como bloqueado. Sí, dame un segundito, ya lo desbloqueo. No, mira que esto no me quiere desbloquear. Bueno, pues ahí es claro el neumo. Entonces vamos con la otra pregunta, ¿listo? Entonces, ¿qué signo radiológico estamos observando ahí, muchachos? Signo clásico. Ajá. Muy bien. Bueno, aquí sí nos rajamos. Entonces, ahí hay un signo clásico que es el signo de Rigler, ¿sí? El diafragma continuo, pues no es tan claro, pero pues, ¿en qué consiste el signo de Rigler? Ya les muestro. Entonces, el signo de Rigler consiste uno en ver ambos lados del asa. Entonces, cuando tengo aire dentro de la luz del asa, pues veo muy bien, pues, un lado de la pared, pero cuando veo ambos lados de la pared del asa, en este caso, aire dentro de la luz, y vean este detalle, aire dentro de la cavidad. Claro que aquí yo creo que me tocaba valer también el diafragma continuo. Bueno, la valgo, sí, estaba tricky. Entonces, esto es importantísimo. Ver, y más cuando no tenemos proyecciones que no son en bipedestación, ¿sí? Es un signo que ayuda bastante cuando tenemos pacientes que están en decúbito supino, ¿sí? Entonces, el neumoperitoneo, la causa más frecuente va a ser la perforación de víscera hueca. Pueden ser por úlcera péptica, isquemia intestinal, obstrucción intestinal, apendicitis, diverticulitis. Sea el proceso, pues cualquiera que sea el proceso que altere pues el asa o la víscera. La perforación usualmente también puede ser mecánica por trauma, colonoscopia a un cuerpo extraño. Puede haber neumoperitoneos posoperatorios, eso es importante. Llega el paciente, le hacemos la radiografía de tórax en bipedestación y vemos neumoperitoneo y el paciente fresco. Y resulta que era un paciente en un posoperatorio de una colela, por ejemplo. Les insuflan un neumoperitoneo y ahí queda el residual. La ventilación mecánica puede producirlo y ojo también con el gas portal. Listo, muchachos, siempre que vean gas portal o si les preguntan más adelante gas portal, hay que recordar la P de portal porque es periférico y es peligroso. Listo. El principal diagnóstico del gas portal es la neumobilia, principalmente pues de tipo iatrogénico en los pacientes que les hacen CEPRE. Y la importancia del gas portal es que lo que le dice a uno es que probablemente hubo se perforó pues el paciente y ese gas se fue disecando pues todos los vasos mesentéricos y llegó hasta la confluencia espleno-mesentérica y se fue a la porta y pues ahí se alojó. Si ustedes observan, vemos que todas estas ramas llegan hasta la periferia y esto es un hallazgo pues que siempre va a ser un hallazgo ominoso. Listo, el gas portal nos tiene que hacer pensar en perforación. Como les decía, el signo de Rigler es básicamente observar ustedes el lado y lado de la pared. Entonces, vemos aire dentro de la luz, aire por fuera de la pared y vean cómo las flechas verdes señalan el aire que está dentro de la luz y vemos el lado, o sea, el otro lado de la pared señalado por las flechas blancas. ¿Y eso es por qué? Por el contraste que nos da el aire intraluminal versus el aire extraluminal. Listo. Vean la importancia
Cuando el paciente no se puede colocar de pie y tenemos dudas, pues entonces vamos a utilizar en este caso una translateral con rayo horizontal. Vean ustedes cómo todo este aire que hay, que se va hacia la zona no dependiente de la cavidad abdominal, nos muestra muy bien la pared de las asas, ¿sí? Y pues claramente el paciente tiene aire libre, pues por cualquier condición que sea, siempre considerar perforación de víscera hueca. Idealmente hacer un decúbito lateral con izquierdo con rayo horizontal, pero si ni siquiera se puede poner en decúbito lateral, utilicen esta proyección. Y así el diafragma continuo, aquí se ve un poco más clásico, pues se ve más claro. Básicamente es eso, ver ustedes que el diafragma se continúa de lado a lado, ven el aire que está aquí en la cavidad. Si ustedes ven el diafragma continuo por encima de las cúpulas, en lo que hay que pensar es en neumomediastino, ¿listo? Ya para terminar, muchachos, les quiero recomendar pues esto que son los appropriateness de la American College of Radiology y en qué consisten. Son una serie de criterios que sirven para usted saber qué imagen pedir. Listo, hay de todo, gastrointestinal, de mama, de medicina interna, neumonía, etcétera. De todo lo que a ustedes se les ocurra, hay appropriateness. En este caso yo les traje unos ejemplos pues de la parte de gastrointestinal y cuando ustedes no sepan qué imagen pedir, pues simplemente se cogen, se van a esta paginita de la American College of Radiology, ponen así, y por ejemplo, un motivo de consulta muy frecuente en urgencias, dolor en el hipocondrio derecho. Entonces, ¿cuál es el primer método diagnóstico que usualmente va a ser apropiado? Ultrasonido, ¿sí? Si el paciente tiene una patología biliar, tiene un cólico biliar, nos vamos con ultrasonido, ¿listo? De una. Ya si el paciente, por ejemplo, tiene dolor en la fosa ilíaca derecha, leucocitosis, sospechamos apendicitis, aquí el ultrasonido no es como tan buena opción, pero uno se debería ir, si tiene el recurso, de una con tomografía de abdomen y pelvis para confirmar el diagnóstico. Listo. Si, por ejemplo, tengo un dolor abdominal no localizado con fiebre, pan de cada día, mejor dicho, o sea, le duele todo el abdomen, ¿sí? Pues idealmente uno debería hacerle tomografía de abdomen y pelvis con contraste IV. Listo, entonces vean que es usualmente lo que va a ser apropiado, no tanto el ultrasonido. Se los digo es como para, digamos, es importante el ultrasonido, por supuesto, porque no estamos irradiando al paciente, pero vean pues ustedes el papel tan protagónico que ha cobrado la tomografía. Y este sí que es importante, porque es un tema que vimos durante la charla, y es cuando sospechamos una obstrucción de intestino, de intestino delgado, ¿sí? En la presentación aguda. ¿Qué es lo primero que hay que pedirle al paciente? No es ultrasonido. Vean dónde está el ultrasonido, muchachos. Eso no es apropiado. Si el paciente llega distendido, vomitando, sin flatos, no le pidan ultrasonido, que eso no se ve nada, muchachos. El gas en ultrasonido no deja ver absolutamente nada. En cambio, el aire es un medio de contraste excelente en la placa y en la TAC. Entonces, pídanle tomografía de pelvis con contraste IV y pilas con lo que les decía de la radiografía de abdomen. Vean que puede ser apropiado, pero hay disparidad pues en la literatura y entre autores porque pues ya mucha gente considera que esto debería reemplazar del todo la tomografía, pero igual la placa sigue siendo la placa, ¿sí? Y hay que aprender a leerla, hay que tener estos parámetros que les digo claros y pues el TAC ya digamos pedir el TAC con una impresión diagnóstica. Ahí se los muestro. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, doctor, por esta gran charla que nos dio. Creo que fue de gran utilidad para todos nosotros. ¿Se aprendieron o no? Sí, doctor, yo aprendí muchísimo. Esa es la idea. Claro. Muy bien. Doctor, acá hay una pregunta. Dice... Sí, claro, preguntas, claro. Doctor, ¿podría repetir el signo del grano de café, por favor? Claro que sí, ya se los pongo. Por el chat, María Camila. Entonces, les voy a poner el caso. Entonces, muchachos, ¿qué sucede? El sigmoide es como un poco central o hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que busca uno? Vean, esto de acá es un asa, en este caso probablemente aquí lo que les estoy mostrando sea el colon descendente, aquí es el ángulo esplénico y esto ya se vuelve transverso, ¿sí? Pero vean lo que se está superponiendo a eso, que es todo esto, aquí se los estoy bordeando todo, y termina aquí con un nivel hidroaéreo, ¿sí? Y en la mitad tiene esta raya blanca,
que es la superposición de las paredes del sigmoides, y lo que sucede es que el sigmoides aquí abajo gira sobre su meso y se enrolla, produce una asa cerrada, ¿sí? Entonces, aquí abajo hay líquido y por debajo que está esa torsión o es el vólvulo como tal y produce esta dilatación tan brutal que estamos viendo. Entonces, vean que si uno mide este diámetro, de hecho yo lo medí pues en las imágenes, esto medía de aquí a acá como 11 centímetros, y si ustedes miden esto de acá a acá, mide el doble. Entonces, ¿qué es esto? Toda esta gran asa dilatada se localiza en la mitad. Vean que esta parte pierde las austras, pierde todo el patrón austral, ¿sí? Y en la mitad vemos esta línea radiopaca, esta línea blanca. Este es el signo del grano de café, ¿listo? Siempre que lo vean o se los pregunten en exámenes de residencia, esto lo preguntan mucho. Vólvulo de sigmoides, ¿listo? Siempre considerarlo. Muchas gracias, doctor. Doctor, tenemos otra pregunta. Sí, Dice, claro. no me queda claro cómo diferenció el neumoperitoneo y los niveles aéreos. Listo. Entonces, bueno, vamos para adelante. Listo, digamos que esto. Entonces, ¿cuál es el hallazgo de neumoperitoneo? Esto, muchachos. Entonces, vean que aquí tenemos la cúpula diafragmática, que es esta raya, ¿sí? Y por debajo tenemos el hígado, ¿sí? Este es el reborde hepático. Y entonces, ¿qué sucede con el aire? Cuando uno tiene aire libre en la cavidad, pues el hígado, resulta que el hígado, digamos que está, entre comillas, bailando dentro de la cavidad y está adosado a la pared posterior del abdomen por una vaina que es el área desnuda. Entonces, aquí se puede ubicar tanto el líquido como el aire. Y les voy a mostrar una placa donde no hay neumoperitoneo. Entonces, este es el hallazgo, este que hay acá. Este aire acá es absolutamente anormal. Vamos a una placa donde no tengamos eso para que vean la diferencia, ¿listo? Y ya miramos los niveles. Vean esto, vean esto. ¿Tienen la diferencia? Entonces, ¿aquí qué hay? La cúpula diafragmática que no la estamos viendo porque simplemente no hay contraste. O sea, el aire no se interpone entre la cúpula, que es una raya, y la segunda raya, que es pues el borde superior del hígado. Entonces, cuando esas rayas están pegadas, no se ve nada. Pero si el aire se mete acá, entonces ahí es cuando veo el signo que les estaba mostrando, el neumoperitoneo. Vean la diferencia. Véanlo ahí. No borremos esto. Véanlo ahí. Este aire es el patológico, ¿listo? Es el neumo. Y ya el nivel hidroaéreo, pues el nivel hidroaéreo es cuando usualmente vamos a ver una asa dilatada, ¿sí? Para que ese nivel hidroaéreo lo más frecuente es que haya asas dilatadas. Y vean ustedes que en la radiografía normal uno no encuentra esto. Entonces, esto es el nivel hidroaéreo. Entonces, aquí hay aire, que es más negro, vean, aire, y aquí está este nivel, que es líquido. Esto aquí para abajo todo es líquido, y probablemente aquí haya una asa que tiene este curso. Esto es un asa, y esto es un nivel. Esto es un nivel, y esto es un nivel. ¿Listo? Gran diferencia, aquí el aire está dentro del asa, mientras que en el neumoperitoneo el aire está por fuera del asa, en la cavidad peritoneal, ¿listo? Entonces, si esto por ejemplo está sufriendo y se rompe, ¿para dónde se va el aire? Para afuera. Y se va, si el paciente está de pie, ¿para dónde se va? Hacia arriba, ¿listo? Y se mete acá donde les mostré, ¿listo? Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿Listo? nos ponen otra pregunta. Sí, claro. Si podría repetir el nombre de la aplicación que nos sugirió al final. Claro. Esto es una página, listo, muchachos. Es el... Para que le tomen una captura o algo. Esta es. Entonces, siempre que tengan dudas de qué imagen pedir en cualquier cosa, o sea, esto solo les traje ejemplos de gastrointestinal, pero si ustedes tienen la sospecha, pues, o el diagnóstico de, también, digamos, hay el paciente con ictericia, el paciente con sangrado de vías digestivas, el sangrado, pues, hablando, pues, de patología quirúrgica, métanse ahí y ahí les van a mostrar a ustedes cuál es el método de imagen
ideal o inicial que uno le debería pedir a sus pacientes, ¿listo? Entonces se meten en ACR Appropriateness y buscan ahí lo que les interese. Muchas gracias, doctor. Listo. ¿Hay más preguntas? No, doctor, pues no veo por acá más preguntas. No sé si alguno tenga otra pregunta, quiere abrir su micrófono. Recuerden, por el chat se envió la asistencia. Por favor, llenarla. No sé, pero no han escrito más preguntas, doctor. Listo. Listo, entonces. Muchas gracias, doctor. Muy buena A la ustedes, charla. muchachos, gracias por la invitación, listo. Espero que hayan aprendido muchísimo. Muchas gracias, doctor, por su presentación y a todos por su asistencia. Que tengan una Vale. feliz noche. Feliz noche, muchachos. Muchas gracias.